alabanza de su gloria, predestinados por su amor y por su misericordia, en Cristo el Señor. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en Él, en quien tenemos redención por su sangre y su perdón, conforme a la riqueza de la gracia en Cristo el Señor. Fuimos creados para alabanza de su gloria, predestinados por su amor y por su misericordia, en Cristo el Señor. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en Él, en quien tenemos redención por su sangre y su perdón, conforme a la riqueza de la gracia en Cristo el Señor. Fuimos creados para alabanza de su gloria, predestinados por su amor y por su misericordia, en Cristo el Señor. Creados para alabanza de su gloria, predestinados por su amor y por su misericordia, en Cristo. Fuimos creados para alabanza de su gloria, predestinados por su amor. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en Él,
quien tenemos redención por su sangre y su perdón, conforme a la riqueza de la gracia en Cristo el Señor. Fuimos creados para alabanza de su gloria, predestinados por su amor y por su misericordia en Cristo el Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hola hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. No sé si me logran escuchar el audio. ¿Me pueden confirmar, por favor, ahí en los comentarios? Sí, ok, gracias. Gracias. En esta noche quiero continuar con una serie que estamos llevando de exposiciones eh, acerca de la carta de Pablo a los Efesios. Y hemos estado de manera consecutiva viendo algunas exposiciones unas semanas atrás. Pero antes de iniciar, quiero que hagamos una pequeña oración para, para poner todo este tiempo en manos de nuestro Dios. Amadísimo Señor, gracias por este momento que nos permites. Gracias por aquellos que están conectados, aquellos que van a escuchar luego esta transmisión, Señor. Que tú seas bendiciendo sus vidas, Señor. Gracias por cada una de sus vidas. Eh, Pongo este tiempo en tus manos, sabiendo y reconociendo que todo lo hacemos para tu gloria, para edificación nuestra y para salvación de aquellos que aún no te conocen, Señor. Todo este tiempo lo ponemos en tus manos y que todo sea para tu gloria. En los méritos de Cristo. Amén. Bueno, como les decía, hemos estado llevando una serie de exposiciones consecutivas acerca de la carta de Pablo a los Efesios. Y esta noche quiero continuar con esta serie de exposiciones que hemos estado llevando por, por un tiempo, y quiero continuar con esta serie de exposiciones en, en esta noche, y que todo sea para edificación y para la gloria de nuestro Dios, que todo este tiempo y todo esto que hagamos sea para, para el beneficio de cada uno de nosotros. Así que vamos a hacer un pequeño recordatorio de las exposiciones anteriores que hemos estado viendo. Y en esta serie de exposiciones que hemos tomado a bien, tenemos unos versículos por aquí que los estuvimos estudiando en estas semanas anteriores, con los versículos 4 al versículo 6 en su primera parte.
Y esos versículos ustedes lo tienen ahí y estudiamos en estas ocasiones anteriores, vimos algunos elementos ahí dentro de estos versículos. Eh, el versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y estos versículos los estudiamos y hablamos en esa ocasión de una serie de elementos de la formación del cuerpo eterno de Cristo que se nos refleja en estos versículos y se los voy a colocar por acá para que se les haga de una manera más fácil eh, escuchar y lograr apreciar lo que estoy hablando. Y vimos, en esa parte vimos cuatro elementos que podemos sacar de esos versículos, como les decía, que leímos y que están ahí colocados abajo. El primero era el método, que era la elección. Cuando el versículo dice, según nos escogió y antes de la fundación del mundo. El objeto de esa elección son los elegidos, que somos cada uno de nosotros, su iglesia, como lo vimos en los versículos primeros de esta serie de exposiciones. El tiempo que usa el autor en estos versículos es el pasado eterno, o sea, antes de la fundación del mundo, en- dando a entender de que mucho antes de que el mundo se creara y todo llegara a existir, el Señor ya nos había escogido antes de la fundación del mundo para ser hijos suyos. Y el propósito de todo esto, lo dijimos esa vez, es ser santos. La santidad no la vamos a alcanzar de una manera perfecta aquí en esta tierra, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Dios, podemos perfeccionarnos día con día a la imagen y a la estatura de ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes logran ver ahí en los versículos dicen para que fuésemos santos y sin manchas y sin mancha delante de Él. Y esto es como un breve recordatorio de lo que vimos en las exposiciones anteriores para que tengamos ahí cierta idea. Y vamos a pasar a considerar en esta noche la exposición que vamos a llevar a cabo. Mil disculpas ahí por el tema del video, tuve unos inconvenientes a última hora, pero eh, todo sea para la gloria de Dios. Así que en esta noche vamos a considerar ese quinto, sexto y séptimo elemento eh, que se encuentran dentro de estos versículos que anteriormente logramos estudiar. Y esos elementos ustedes los tienen por ahí en su pantalla. Y esos elementos es el motivo, que es el amor, el resultado, que es una adopción como hijos suyos, y la meta, que es la gloria. Así que vamos a considerar, perdón, el quinto elemento. Ese quinto elemento es el motivo, el amor, el que ustedes tienen aquí en pantalla, el primero de ellos. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir es que Dios elige a quienes son salvos a causa de su amor eterno. En ese mismo amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos dentro de ese mismo amor. Así que podemos decir de alguna manera que como Él escogió al pueblo de Israel para ser su pueblo especial, no más que todos los pueblos, pero un pueblo especial, pero todo eso fue a causa de su amor. No hay nada más, a causa de su amor. Así que de esa misma manera también Él escogió a la iglesia
a esa comunidad de creyentes redimidos que han sido limpiados y libertados del pecado, a esa comunidad de creyentes Él los ha escogido con ese mismo amor eterno. Podemos decir de que el amor ágape que nosotros podemos ver en la Biblia, no es una simple emoción, sino es como una disposición del corazón para procurar el bienestar de los demás y satisfacer sus necesidades. Por dar de alguna manera un concepto rápido y práctico. Juan 15:13 nos dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es exactamente lo que hizo el mismo Jesús a favor de aquellos a quienes Dios ha escogido para ser salvos. En el supremo acto divino de amor de nuestro Dios, Dios determinó antes de la fundación de la tierra que Él daría a su Hijo unigénito para salvarnos, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Efesios 2, versículo 4 y 5, que más adelante los estudiaremos, pero dice, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Podemos decir de que Él nos amó y nos seguirá amando por toda la eternidad, según el puro afecto de su voluntad, según ese amor ágape de nuestro Dios. Y de una manera rápida estamos viendo estos elementos que nos hemos quedado anteriormente y vamos a considerar el siguiente elemento, que es el resultado. ¿Cuál es el resultado? Adopción como hijos. El resultado de la elección de Dios es que llegamos a ser hijos suyos. En Cristo nos convertimos en súbditos de su reino, y por cuanto Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. Él nos llama a un amigo, porque dice que todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15:15. Pero en su gran amor, Él nos hace más que ciudadanos, más que siervos y aún más que simplemente amigos. Él nos convierte en sus hijos. Dios en su amor atrae a esos pecadores, a nosotros, esos pecadores redimidos, al círculo íntimo de su propia familia, por decirlo de alguna manera. Así que al convertirnos como cristianos, también nos convertimos como hijos de Dios. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba era una expresión aramea de cariño, algo similar a los términos familiares como papi o papá. A eso se refiere Abba. Ser salvos equivale a tener la vida misma de Dios en nuestras almas y su propio cuerpo vivificando nuestros espíritus día con día. Los padres humanos podemos decir de que pueden adoptar hijos, llegar a amarlos tanto como si fueran hijos naturales biológicos de ellos. Pueden ofrecer a un hijo que ha sido adoptado igualdad completa dentro de la familia, los recursos de la familia y hasta una herencia de ser posible. Pero hay algo, no obstante, ningún padre puede impartir su propia naturaleza distintiva a un hijo que ha sido adoptado. Y podemos decir en alguna manera con esta comparación, eso es lo que Dios hace de manera milagrosa a favor de cada persona a quien Él ha elegido y a quien ha confiado en Cristo. Les constituye en hijos tal como su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que el otro elemento
que está ahí en pantalla es el elemento de la meta, que es la gloria. Y podemos hacernos algunas preguntas con respecto a esto. ¿Por qué Dios hizo todo esto por nosotros? ¿Por qué quiso Dios que fuésemos sus hijos? Recordemos que somos salvos y hechos hijos para alabanza de la gloria de su gracia. Por ahí lo tienen en la parte de abajo. Por encima de todo lo demás, Él nos elige y salva para su propia gloria. Cuando Jesús dijo en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros su reino, o daros el reino. Estaba afirmando el autor en este versículo el deleite que Dios tiene al desplegar toda su gloria, como también lo explica Pablo en Filipenses 2:13, Dios es el que obra en nosotros por su buena voluntad. El apóstol Pablo intercedió por los tesalonicenses y oró que nuestro Dios sostenga por dignos de su llamamiento para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él. Aún las bestias del campo glorifican al Señor. Isaías lo dice. Los cielos dan a conocer la gloria del Señor, de nuestro Dios, como lo dice el Salmo 19. Los cielos cuentan tu gloria. Los únicos rebeldes en el universo son los ángeles y los humanos caídos, el hombre caído. Los ángeles caídos, si se recuerdan, han sido expulsados de la presencia del Señor. Pero todas las demás cosas y seres glorifican a su Creador. Y aquellos hombres caídos que no sean salvos, que no se arrepientan y que no se refugien en nuestro Señor Jesucristo, lastimosamente se unirán a esos ángeles en esa separación eterna de nuestro Dios, con nuestro Dios. Dios escogió y ordenó el cuerpo por el adelantado, como podemos decirlo, antes de la fundación del mundo, como lo dijimos, con el fin de que ningún ser humano pudiera jactarse ni recibir gloria para sí mismo, y para que toda la gloria sea para Él, sea para nuestro Dios. La salvación no es en parte de Dios y en parte del hombre, sino es entera y completamente de Dios. Para garantizar esto, cada provisión y cada detalle de la salvación fue realizado antes que cualquier ser humano hubiera nacido y antes que el planeta mismo fuera formado para que el hombre naciera en él. Aún antes de eso, el Señor ya tenía en mente el plan de redención, el plan de salvación. Y podemos decir algo, la razón de ser de todas las cosas que existen es finalmente la gloria de su gracia. Esa es la razón por la cual los cristianos, como hijos de Dios, deben hacer todas las cosas que hagan, incluso cosas comunes como comer o beber, para la gloria de Dios, como lo dice Corintios 10:31 en su primera carta. Y en los versículos del 6 al 10, que yo se los leo, del capítulo 1 de Efesios, nos dice que es la parte que vamos a comenzar a considerar a partir de la próxima exposición, porque quiero antes dar eh, cierto panorama acerca de la redención antes de entrar a tocar estos versículos del 6 en su segunda parte al versículo 10 del capítulo 1 dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra.
Se dice por ahí, o leí por ahí, que hace algunos años el canje de cupones de mercancías parecía algo popular hace años atrás. Se dice que por cada compra realizada en algún establecimiento se entregaba al consumidor cierta cantidad de cupones de mercancía como un bono especial para la compra de otros productos. Y después de ahorrar ciertos cupones, la gente podía redimir o intercambiar su valor acumulado en un centro de canje para obtener mercancías a cambio de esos cupones. ¿Y a qué quiero llegar con esto? La redención es uno de los temas centrales de la Biblia y de la carta a los Efesios, pero alude más que a una simple idea de canjear una cosa por otra de igual valor. Y eso es lo que quiero que consideremos en esta noche para antes de pasar a los puntos de este versículo. Y es el significado de la redención que quiero que consideremos en esta noche. Y ese significado de la redención que quiero que consideremos en esta noche es un concepto que es bastante importante que cada uno de nosotros lo sepamos. Y es que el concepto de redención se expresa en 6 términos tomados del ámbito legal y que se emplean en el Nuevo Testamento con relación a la salvación. Esos términos se los voy a dejar por acá, que son ciertas palabras griegas que, que vamos a considerar de una manera rápida. Y la primera de ellas, que ustedes la tienen ahí en pantalla, es decayo, decayo. No sé realmente la pronunciación, pero básicamente eso es. Y términos relacionados a esta primera palabra griega. ¿A qué se refiere esta palabra griega? Se refiere y hace referencia a la exculpación legal de una acusación y se emplea en sentido teológico para hablar de la vindicación, justificación y declaración de un pecador como justo delante de Dios. A eso se refiere esta palabra. La siguiente palabra que ustedes tienen por ahí, apiemi, esta palabra tiene el significado básico de despachar y se utilizaba para indicar el pago o cancelación legal de una deuda o el otorgamiento de un indulto. Pero en las escrituras esta palabra se empleó para hacer referencia al perdón de pecados por parte de Dios hacia aquellos que han, han fallado y han transgredido, esa ley de Dios. El tercero es austesia. Y esta palabra se refería al proceso legal de adoptar un hijo y es empleado por Pablo en esta carta a los Efesios para representar la adopción del creyente dentro de la familia de Dios. La otra palabra, katayaso, significa o significaba para el hecho de alcanzar en una corte la reconciliación legal entre dos partes hostiles, o sea, entre dos enemigos, digamos, en otras palabras sencillas. Y esta palabra en el Nuevo Testamento se usa con referencia a la reconciliación del creyente con Dios por medio de Jesucristo. Y esto es tan importante que lo sepamos. La reconciliación del creyente con Dios por medio de Jesucristo.
Y hay dos términos legales en griego que están relacionados con el tema de redención o con el concepto de redención. Agora, agorazo, que ustedes tienen por ahí, y hay una variación de este término que, que es hexagorazo. Y ambos términos, agorazo o hexagorazo, se refieren a adquisición o compra, a cualquiera de estos dos conceptos. Y el origen de ambos términos, de estos dos términos, es la palabra agora, que significa plaza de mercado. Y la idea que se alude a la raíz de los verbos y sustantivos derivados hacía referencia a las compras y transacciones que se realizaban dentro del mercado. En el Nuevo Testamento esta palabra se utiliza o se utilizan estos términos para denotar la idea de la adquisición o redención espiritual. El otro término para redención es el último que está allí en pantalla, que es lutro, y así como hay variaciones de ese término, y este básicamente significaba rescatar del cautiverio, este término, y tenía un significado todavía más fuerte que el de agorazo, y es la raíz presente en el sustantivo que se traduce en el texto como redención. Esta palabra se utilizaba para hacer una referencia al pago de un rescate para liberar a una persona de algún yugo que tuviera, o en especial se hacía referencia el de la esclavitud, a rescatar a una persona de la esclavitud. Y en tiempos del Nuevo Testamento del Imperio Romano, se dice, y es un dato importante ese, y se dice que este imperio romano tenía alrededor de 6 millones de esclavos, y la compra y la venta de ellos era una de sus principales actividades comerciales de este mercado. Escuche bien eso que voy a decir. Si una persona quería liberar o libertar a un ser querido o a un amigo suyo que fuese un esclavo, tenía que comprarle primero para ser su dueño, para ser el dueño de esta persona, y después concederle la libertad. Esto daba testimonio de su puesta en libertad mediante un certificado escrito que otorgaban para dar libertad a esas personas. Así que esta expresión lutro se utilizaba para designar la liberación de un esclavo realizada de esa manera. ¿A qué quiero llegar con todo esto que estoy hablando? Esa es la idea exacta a que se alude con el uso del término en el Nuevo Testamento para representar el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de nuestra redención a fin de poder comprar para sí mismo esa humanidad caída que había transgredido en contra de Dios, y ponerla en libertad de su esclavitud al pecado y de su resultado, la muerte o la separación eterna. Todo ser humano que ha nacido desde la caída ha entrado al mundo como un esclavo del pecado y bajo servidumbre total a una naturaleza que es corrupta, que es mala y que es separada de su creador, que no quiere conocer de su creador. Ninguna persona nace libre espiritualmente. Ningún ser humano es libre de pecado o libre de sus consecuencias temporales y de su cargo o su castigo último, que es la muerte, la separación eterna. Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare, esa morirá. Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Pablo señala que toda persona que ha cometido pecado o que ha cometido pecado, en Romanos 3:10 él nos dice que no hay justo ni aun uno. No hay ningún justo, no hay ningún inocente delante de Dios. En la misma carta el apóstol Pablo dice que
cada uno de nosotros está vendido al pecado. Y que de hecho la creación entera está sometida a la esclavitud de la corrupción del pecado. El pecado es el tratante y el propietario del hombre. Así que por eso demanda el pago de un precio por su libertad. La muerte es el precio que debía pagarse por la redención del hombre del pecado. Por lo tanto, la redención bíblica se refiere al acto por el cual Dios mismo, Él mismo, a manera de rescate, pagó el precio de ese pecado, entregando a su Hijo en la cruz del Calvario. En Romanos, Pablo habla de redención como el proceso doble de ser libertados del pecado y llegar a ser siervos de la justicia. En Gálatas describe la redención diciendo que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. Y también en términos de que nosotros debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, dice Pablo. En Colosenses dice en el capítulo 1, versículo 13 y 14, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El escritor de Hebreos explica la redención en estas palabras, en Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, o sea, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y quiero ir finalizando con lo siguiente, el desbordamiento de la gracia de nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, el significado del término gracia, charis, combina los elementos de dos palabras veterotestamentarias. Gen, que expresa la misericordia de un superior para con un subordinado, y gesed, que subraya la idea de la fidelidad en el concepto o en el contexto, de un pacto. La connotación especial de la palabra griega es todo aquello que causa deleite y regocijo, belleza, bondad, encanto, favor. La palabra gracia alude pues al increíble hecho de que Dios nos acepta. No es algo que Dios nos da, sino más bien la entrega de Dios mismo a nosotros. Es el hecho de que Él viene junto a nosotros para abrazarnos y obrar por nuestro beneficio. Gracia es el juez del universo pidiéndonos a nosotros los criminales que nos sentemos a comer a su mesa. La iniciativa siempre la toma Dios, quien imparte a las personas el don de la vida eterna en Cristo. Gracia es el poder de salvación y una palabra que resume la esencia del Evangelio. En otros pasajes de las cartas de Pablo, el término gracia transmite una amplia gama de ideas. No solo denota la entrada a la vida cristiana, sino que cubre toda su vida. No solo somos salvos por gracia, sino que también vivimos por esa misma gracia. Esta palabra se utiliza también en relación con el ministerio que Dios encomienda a Pablo y a cada uno de nosotros como cristianos, así como también para el beneficio que los cristianos se imparten el uno al otro por medio de palabras edificantes. Se utiliza incluso para aludir a la recaudación de dinero para los pobres, como lo dice 2 Corintios 8, versículo 1 al 9. Al 1 al 19, y como una expresión de gratitud. De las 12 veces que el término gracia aparece en Efesios, solo en el capítulo 4, versículo 29 se refiere a gracia procedente de los humanos.
En las otras 11 ocasiones subraya la gracia que salva o nos involucra en el ministerio. En el versículo 6 al 8 de Efesios se pone se pone el acento de la gracia salvífica de Dios, que los versículos que leímos al principio. Y en 4 afirmaciones se las voy a leer. La primera, el hecho de la elección conduce a la alabanza de la gracia de Dios. Número 2, la gracia de Dios nos ha agraciado en el amado. La expresión que utiliza la NBI, nos ha dado gratuitamente. Es de hecho la forma verbal de la palabra gracia. Una traducción literal sería la gracia con que nos ha agraciado en el amado. Número 3, la salvación se deriva de las riquezas de su gracia. Y número 4, la gracia se ha derramado pródigamente sobre cada uno de nosotros. En la Biblia, redención significa liberación de la esclavitud mediante el pago de un rescate. Esto era algo habitual, como lo dijimos al principio, en la sociedad romana, en la redención de esclavos en su momento. Pero el contexto bíblico está en Éxodo, cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, fueron liberados de la esclavitud, de la cautividad bajo Faraón y del juicio de Dios sobre su pecado por la sangre de los corderos pascuales sacrificados. Este es el contexto de la segunda gran bendición espiritual de Pablo en Cristo. En él tenemos redención por su sangre. En el capítulo 2 del versículo 1 al 3 veremos a Pablo descubriendo o describiendo la condición natural de los pecadores como esclavos, de seguir los caminos de este mundo, cautivos dentro de una cultura o de nuestra cultura pecaminosa. El príncipe de la potestad del aire, Satanás, inflama nuestro pecado con sus mentiras y los deseos de nuestra carne, nuestros apetitos pecaminosos compulsivos. Todos alguna vez estuvimos esclavizados de esa manera, incapaces de liberarnos, incapaces de poder salir de ese hoyo en el cual estábamos. Pero, amigos que escuchan, Cristo puede liberarte. Y amados hermanos creyentes, nosotros hemos sido redimidos, nosotros hemos sido liberados, nosotros hemos sido rescatados del miserable cautiverio en el cual una vez estuvimos. Ahora somos libres de pensar fuera de esa caja, por decirlo de alguna manera, esa cultura pecaminosa, con las ideas puestas en el Dios de la Escritura. Somos liberados de las mentirosas y engañosas palabras de Satanás, con la verdad liberadora de nuestro Dios. Como le dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres de resistir las tentaciones de nuestra carne por el poder del Espíritu Santo, pidiéndole siempre a Dios de su ayuda. Somos libres de convertirnos en las personas que fuimos creados para ser, hechos a la imagen de Cristo. Y aunque a menudo fallamos, aunque a menudo fracasamos y quizás queremos volver a pecar, queremos volver a ser esclavos, la puerta ha sido abierta permanentemente por Jesús para interceder por nosotros, quien pacientemente continúa guiándonos hacia la luz nuevamente. Ese sumo sacerdote que intercede por nosotros perpetuamente. Pero ¿cómo es posible tal libertad? Quizás para aquellos amigos que me escuchan o que me van a escuchar. Éxodo relata cómo los corderos pascuales fueron sacrificados en lugar de los primogénitos israelitas, sufriendo el castigo que Israel merecía, la muerte de todos sus primogénitos. Si se recuerdan y han leído, la sangre de esos corderos fue pintada sobre los postes de las puertas de la casa de los israelitas. Cuando Dios vio que la pena de muerte por el pecado ya había ocurrido, su juicio pasó por alto a los israelitas y no murieron, si se recuerdan.
ahora es similar para nosotros. Confiamos en la preciosa sangre de Cristo Jesús, quien fue sacrificado en nuestro lugar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Estamos protegidos por esa sangre, por la sangre de nuestro Cordero Pascual, Jesús. Dios ha quedado completamente satisfecho de que la pena de muerte que merecemos por nuestros terribles pecados han sido completamente sufrida por Él en Cristo en la cruz. Que Dios permita que tal sacrificio por nuestros pecados es gracia, como lo hemos hablado. Que Dios proporcione tal sacrificio por nuestros pecados es gracia asombrosa. Y que Dios se convierta en tal sacrificio por nuestros pecados es gracia más allá de nuestra comprensión. Así que en esta noche quiero dejarlos con eso, el hecho de que Jesucristo ya ha pagado el precio, ya nos ha liberado del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Ven a Él en arrepentimiento y fe y serás libre de una vez y para siempre de tus pecados. Solo Él tiene el poder de liberar tu vida, de sacarte de ahí. Así que en esta noche doy gracias a Dios por este tiempo y por aquellos que han estado escuchando y que van a escuchar. Que el Señor bendiga sus vidas. Con la ayuda de Dios, la próxima semana estaremos continuando y examinando los versículos del 6 en su segunda parte en adelante que leímos, para ver algunos elementos que podemos encontrar dentro de esos versículos. Así que, amigos, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para finalizar esta noche. Amadísimo Señor, gracias por ese momento que nos has permitido. Gracias por tu palabra expuesta. Gracias porque tú has pagado, Señor, en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Tú nos has liberado de una vez para siempre de nuestros pecados. Ayúdanos a venir en arrepentimiento y fe, Señor, a ti, reconociendo que somos pecadores, estamos separados de ti y que sin ti nada podemos hacer. Padre, de la gloria a aquellos que escucharon, tú seas bendiciendo sus vidas y puedas traer arrepentimiento y fe a sus corazones, Señor, para que puedan seguirte a ti, nuestro único y gran suficiente Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por este momento y que todo haya sido para tu gloria y para edificación de cada uno de nosotros. Méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche y gracias por estar ahí pendientes y con la ayuda de nuestro Dios, la próxima semana continuaremos con esta serie de exposiciones. Que el Señor les bendiga.